Un eje de 7,8 kilómetros de largo conecta edificios importantes en base a un diseño simétrico entre el este y el oeste. A partir de ahí tomó cuerpo la urbanización singular y grandiosa de Beijing, desde la puerta Yongding hasta las torres de la campana y del tambor, atravesando el casco viejo del norte al sur. La arteria fue la cristalización de los arduos trabajos de 3 dinastías, Yuan, Ming y Qing. Se trata del eje central existente más largo y completo de China, con un gran valor histórico y cultural. Hablamos del eje central de Beijing. El eje central de Beijing es un ejemplo sobresaliente de planificación urbana, arquitectura y diseño paisajístico del complejo de edificios centrales de una capital tradicional de la civilización oriental. Hoy nos acompaña María Rosa Cervera Sardá, catedrática en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, en España, a visitar algunos lugares emblemáticos de este eje y a explorar su arte arquitectónico y sus connotaciones culturales. Estoy encantada de estar aquí y mando un fuerte saludo a todos desde este precioso parque. Empecemos la aventura. Creo que vine aquí como hace 10 años, ¿no? Y no tenían toda esta presentación virtual. Tienen un videomapping estupendo, ¿no? Muy bien hecho. Sí, sí, Welcome. find me. Hola, pero qué sitio. Como subir una montaña. Sí. Ese parque es precioso. Ese de allí, Creo ¿no? que luego vamos. Y desde ahí arriba hay una vista maravillosa de la ciudad prohibida. Es muy bonito este diálogo del muro con las rocas, el jardín. Es como ver la maqueta, ¿verdad? Sí. 古代的时候的这个景山是和故宫是连在一起的，所以这点建制寿皇殿是相当于皇帝自己的一个家庙。它的作用就是说，表达对祖先的一种怀念、思念，希望祖先能够保佑他们的后代能够继续管理好国家。偏圆地方，所以就把在里面的墙象征天，弄成圆形，外面象征地是方形。 Pues me parece muy interesante la visita de hoy porque explica perfectamente el concepto del eje norte-sur y es muy interesante cómo la ciudad china, en este caso Beijing, se organiza cosmológicamente según los 4 puntos cardinales. Supongo que como experta que eres en arquitectura te fascina la combinación que existe en Pekín de arquitectura histórica, tradicional, a lo largo del eje central, así como de edificios nuevos muy emblemáticos, como el Estadio Nacional, el Centro Acuático, que se construyeron con motivo de los Juegos Olímpicos de 2008, o bien el Aeropuerto Internacional de Daxing, que se inauguró en 2019. ¿Qué te parece esta fusión, este contraste de arquitectura histórica y moderna? Me parece que se está haciendo de manera muy interesante. Realmente los países que tenemos gran historia detrás y que se refleja en su arquitectura, como le pasa también a España, tenemos luego el problema de cómo combinarlo con una arquitectura moderna. Y yo diría que Pekín, Beijing, lo está haciendo de una manera bastante innovadora
y además apostando por un futuro muy decidido, y no ha tenido problema en ejecutar algunos edificios realmente brillantes, muy vanguardistas, que hablan de la modernidad de China. O sea, cada periodo histórico se traduce en sus piedras o en sus maderas, en sus edificios, y ahora China está hablando de cómo ha tomado un liderazgo y lo está haciendo a través también de la arquitectura. ¿Encuentras paralelismos en otras ciudades? Me refiero a alguna ciudad cuya planificación urbana obedezca a un patrón similar, que se articula en torno a un eje central de norte a sur. Yo creo que no es tan inusual. Por ejemplo, cito el caso, por poner el paralelo, de Madrid, capital de España y ciudad en la que vivo. Tuvo una decisión similar, claro, a más pequeña escala, porque es una ciudad más pequeña, con el Paseo del Prado, que luego se extendió al Paseo de la Castellana y que luego continuó a principios del siglo XX rompiendo barreras, porque había un hipódromo, lo quitó, se extendió y ha seguido hasta la zona norte de la ciudad como un eje vertebrador norte-sur. Quería saber cómo has integrado los elementos de la cultura china, de la estética arquitectónica china dentro de tu propia filosofía de diseño. Pues yo creo que hay un tema que me ha calado profundamente con respecto al concepto de la arquitectura china, y es su vinculación con la naturaleza y su relación con el paisaje permanente. No se entiende la arquitectura sin la naturaleza. Es más, yo diría que en la arquitectura tradicional china es más importante la naturaleza que la arquitectura, y esta está al servicio del paisaje. Como yo ya tenía esas inquietudes de buscar en la naturaleza una maestra de la que aprender para un mundo más sostenible, el encuentro con China fue muy interesante porque descubrí que aquí ya se hacía milenariamente. Y eso me ha permitido trasladar algunos de los principios de la arquitectura china también a mis producciones muy contemporáneas, pero que intentan ser muy respetuosas con el medio ambiente, integradas en el mismo y, a ser posible, sostenibles, ¿no? El eje central de Beijing, el eje del país, atesora la esencia de la estética arquitectónica china y promueve la cultura nacional. Esta arteria central resulta fundamental para entender la arquitectura tradicional china. Además, no solo es un patrimonio histórico único, sino que también constituye el núcleo de la ciudad actual de Beijing y es un portador de la vida contemporánea. A medida que la construcción urbana se sigue expandiendo a lo largo de la extensión norte-sur del eje, su entorno va adquiriendo nuevos significados y valores.